asignado una perspectiva negativa al segmento de mercado en la industria de seguros de Chile. Para hablar sobre la razón detrás de esta perspectiva, nos encontramos con Eli Sánchez, director asociado en la oficina de AM Best en la Ciudad de México. Hola, Eli. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Eli, ¿hasta qué punto está afectando el COVID-19 a las aseguradoras en Chile? Bueno, hasta el momento sí se han visto afectadas. Nosotros ahorita tenemos que ver diferentes aspectos en los cuales lo está afectando, ¿no? Primero está la parte de ingresos, por la parte de primas. La industria ya traía una contracción de alrededor del 10% a marzo de 2020. El año pasado se contrajo alrededor de 1.8% en términos reales. Y también hay otra parte que no solo es del COVID, sino de cambios legislativos que la están afectando en la parte de anualidades y sobre todo también en otros segmentos aliados a vida, ¿no? Nosotros vemos que derivado del COVID, pues sí hay una afectación de la actividad económica. Lo hemos visto bastante en la parte de autos. El sector de autos espera que haya una contracción del 46% en ventas de autos nuevos, lo cual seguro va a pegar en la generación de primas para automóviles. Nosotros también ya vimos que a mayo en la actividad económica de todo el país hay una contracción del 15%. Eso, sin lugar a dudas, va a generar una menor demanda por los seguros, ya que está afectando a todas las industrias subyacentes, las cuales emplean el seguro. También vemos que hay unas oportunidades que pueden surgir del lado de salud. Hay un mayor reconocimiento de la necesidad de tener este tipo de coberturas por parte de los asegurados. Sin embargo, también está el costo de la enfermedad y el poder adquisitivo ha afectado a la gente en Chile. Entonces, muchos están pensando que es muy caro mantener una cobertura por medio de una ISAPRES, que son las asociaciones de aseguradores de salud, o irse al sistema nacional, a FONSA. Entonces hay varios escenarios, ¿no? Ahora, la parte de los siniestros o reclamaciones se ha disminuido durante el primer cuarto de 2020. Esperamos que con la frecuencia muy limitada debido a la movilidad, pues no hay un impacto grande, sobre todo en las líneas de autos o en las líneas de gastos médicos, ya que la gente solamente va a atenderse cuando es necesario. Nosotros, en los últimos datos que tenemos y que consultamos, hemos visto que las ISAPRES publican que el costo de atenderse por COVID es de 3 millones por persona, de pesos chilenos. Creemos que sí puede representar alrededor del 3-4% de lo que se pagó el año pasado de gastos médicos. Entonces sí puede haber un ligero incremento, pero se va a compensar mucho con que la gente solo está yendo a atenderse por eso. Y parece que los resultados hasta este punto de las aseguradoras de salud han sido positivos. También está el factor de que hay una nueva cobertura catastrófica. El tercer punto importante a ver aquí de hasta qué punto los ha afectado es la parte financiera. Nosotros vemos que en el ingreso por inversiones hasta 2020 se podría beneficiar de la volatilidad que ha habido en el tipo de cambio para aquellas compañías que tienen posiciones en dólares, pero la baja de tasa de interés que ya venía desde antes de COVID, que venía más o menos de febrero de 2019, incluso antes de los disturbios en octubre, pues puede afectar mucho el riesgo de reinversión. Entonces también la parte de generación de ingresos por inversiones está viendo un poco limitada. Nosotros creemos que la solvencia de la industria sigue siendo sólida y que está bien posicionada para enfrentar los riesgos de seguros y de mercado, pero sí hay que tener cuidado. O sea, sí vemos que existe un componente de deuda en el cual se han respaldado bastante las empresas, sobre todo de vida, para crecer, y ese mercado con la mayor percepción al riesgo por parte de los inversionistas y después con el COVID se ha vuelto caro y se ha vuelto de difícil acceso. Entonces se han visto afectados por la posible generación de negocios a futuro, por la desaceleración económica y por los efectos de mercado que pueden tener en sus balances y en sus fuentes de financiamiento. Incluso antes de la pandemia, Chile enfrentaba problemas económicos. ¿Cómo afecta esto la capacidad de crecimiento de las aseguradoras? Sí, es correcto. Chile ya venía con un menor crecimiento del esperado. A principios de 2019 ya existían estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos que de cierta forma fueron haciendo un flight to quality de los capitales que fueron provocando también que saliera
bueno, se vendieran instrumentos chilenos y se creara una devaluación. Nosotros ya vimos los impactos de esa devaluación, que fue más o menos del 11% en 2019, afectando posiblemente a los costos de siniestros de las líneas de Property and Casualty y a la inflación médica. También ya veíamos, como lo mencioné hace rato, que venían las tasas de interés disminuyendo en incentivos para generar crecimiento económico. Esto empezó alrededor de febrero de 2019 hasta llegar al 0.5% que tenemos actual. Entonces sí han sido decrementos importantes en la tasa de interés. Por otra parte, el lado positivo es que, aunque hemos visto unas industrias, sobre todo las de servicios y comercio, afectados por el COVID, hemos visto también que la infraestructura y los proyectos de la agenda social que puso el gobierno en 2019 sí han tenido cierto ímpetu. Entonces creemos que esto va a ayudar un poco a que la industria agarre un poco mayor de dinamismo, a pesar de lo castigada que va a estar por las condiciones que ya se venían teniendo. En sí, los problemas para Chile son derivados del comercio internacional, factores externos al país, en 2018, principios de 2019, y en 2019 con los disturbios sociales que hubo en octubre, ahí fue cuando las cosas se castigaron aún más y los ajustaron las perspectivas de crecimiento para el país. Y pues en 2020 con COVID, esas perspectivas se deterioraron aún más, aunque creemos que la economía tiene los incentivos, tiene un plan adecuado por parte del gobierno que se ha gastado alrededor del 4.5% del PIB en estos incentivos, pero hay muchos factores que están afectando a la industria aseguradora, no solamente del COVID, sino propios de su legislación. Eli, ¿hasta qué punto el malestar social en Chile está obstaculizando el desempeño financiero de las aseguradoras? Lo vemos más que nada en la parte financiera. Sí tiene un efecto, obviamente, en la parte de negocio de seguro, pero en la parte financiera vimos que con la mayor percepción al riesgo al país, se cerraron bastante oportunidades de financiamiento de deuda para las compañías de vida y para ciertas compañías en la parte de ramos. También con la disminución del crecimiento económico, que fue aún menor de las expectativas derivadas de los disturbios, pues también creemos que hay un menor ímpetu para la generación de crédito y para la generación de empleo que podría aumentar la demanda de seguro. Lo que vimos aún más fue que de octubre a final de año 2019, el yield to maturity de los bonos de 10 años subió de 2.14 a 3.14%. Entonces, obtener esa diferencia de spread sí te cierra las oportunidades para financiarte y creemos que fue lo que pasó para algunos participantes. En el lado de los resultados, pues la verdad es que sí hubo un impacto de los disturbios sociales. Hubo participantes globales como Chubb y como Mapfre que vieron afectados sus resultados por estos disturbios y estas demostraciones. Entonces, sí hay una afectación por eso en la parte de resultados. Sí vemos también que algunos medios reportaron que incluso podía haber un aumento de 3 veces el monto de la prima por coberturas para property y continuidad de negocios. Pero también es importante tomar en cuenta que esto es algo que los reaseguradores vieron no solamente como un foco rojo para el país, sino para toda la región. Si un país como Chile, que siempre ha sido percibido como la estrella de América Latina, que tiene una calificación mucho más arriba que los otros países, puede tener este nivel de descontento social, ¿cómo podría ser el nivel de descontento social en otros países? Hizo que el sector asegurador y el sector reasegurador pudiera estar más al tanto del riesgo político que existe. El malestar o incluso la pandemia generarán una nueva demanda de productos de seguros que tradicionalmente tenían poca demanda en Chile. Yo creo que sí va a haber mayor demanda por ciertos productos y ciertas coberturas. Yo creo que trajo a luz la necesidad para coberturas más adecuadas para property y sobre todo para contingencias para todos los sectores, desde las pequeñas y medianas empresas hasta el gobierno en sí mismo. Los disturbios duraron 2 semanas, pero las manifestaciones y las demostraciones que hubo fueron alrededor de un mes. Entonces, ir capturando ese nivel de siniestros de un mes y de reclamaciones es algo muy difícil de manejar para el sector. Todavía hasta ahorita se siguen atendiendo algunos casos. Nosotros creemos que estas coberturas y estos ajustes que va a haber a las pólizas va a ser muy parecido a lo que hubo en el 2010,
cuando fue el terremoto en Chile, que muchas coberturas se ajustaron para estandarizarse. Creemos que eso puede ser un factor importante a contemplar en cómo se van a ajustar las pólizas, más que crear nuevas coberturas, en cómo se ajustarán. Entonces sí creemos que puede haber ajustes, a lo mejor puede haber la necesidad de algún tipo de innovación, pero no lo hemos visto tanto hasta el momento. El reporte señala los cambios en regulaciones que han afectado a las líneas de negocio de salud y retiro. ¿Nos podrías hablar sobre esa dinámica? Sí, claro. Primero voy a empezar con la parte del asegurado de salud. Este tipo de aseguradoras ya venía con problemas de costos desde previos a la pandemia, en donde les era muy difícil ajustar sus cuotas debido a la inflación médica que enfrentaban. Llegó al punto que 2019 tuvieron resultados negativos a nivel operacional. Ahora, esto se ha tratado de atender a través de legislación. Durante 2020, con la menor frecuencia y con la gente solo yéndose a atender por urgencias o por COVID, han tenido mejores resultados y se aprobó el poder hacer un incremento a la prima. Sin embargo, por el malestar social que derivó COVID, se decidió que se iba a patear más adelante en el año. Entonces, las aseguradoras de salud no han sido capaces de ajustar sus tarifas. Por otra parte, también están teniendo la presión, o obtuvieron la presión al principio de la pandemia, de que era demasiado caro atender a las personas. Entonces, las personas acababan enfermándose, yendo a su seguro, pagando su deducible y aparte tenían que pagar un excedente porque a lo mejor no les alcanzaba. Entonces, el gobierno implementó una cobertura adicional para enfermedades catastróficas que la hace a través de las ISAPRES y a través del FONSA, que es el Sistema Nacional. Entonces, todo un poquito de alivio a los asegurados a tener espacio, ¿no? Sin embargo, una vez que se normalice el estado del mercado, que se acabe la pandemia, sí esperamos ver estos ajustes a los precios que son necesitados y que haya una legislación que también permita mantener la competitividad dentro de las empresas de salud. El segundo punto es en la parte de las empresas de anualidades que compiten contra las administradoras de fondos de pensiones. Aquí lo que nosotros vemos es que ahí es el motor del decrecimiento de toda la industria. Hemos visto que en 2019 las anualidades se contrajeron 13%, casi 14%, y en 2020 alrededor del 35%. Y esto se debe más que nada a que la forma en que se calculan los intereses en los fondos de pensiones es diferente a cómo se calculan en las anualidades que dan las aseguradoras. Entonces, muchos de los asegurados están pensando en, me conviene más irme por una opción de retiro de una pensión en donde voy a tener un mayor rendimiento que irme a una anualidad de una aseguradora. Aquí hay riesgos que asume el asegurado diferentes dependiendo de lo que él quiera, porque en la pensión él asume su riesgo de mortalidad, en la anualidad no, porque el riesgo lo asume la aseguradora. Este tipo de diferencias hace que la política de inversión sea diferente, lo cual hace que sea más conservadora en una aseguradora y por lo tanto tengan un menor rendimiento. El fondo de pensión tiene mayor libertad para ese tipo de inversiones y el cálculo del interés que van a darse es diferente. Por los recortes en tasas que ha habido, esta diferencia que existía a principios del año pasado, 2019, era como de 25 puntos base a favor de las pensiones. Ahora eso se ha incrementado alrededor de 247 puntos base. Es un salto muy importante en donde ahora las personas están viendo que si se van a retirar, mejor se retiran por un fondo de pensión que por una anualidad y asumen el riesgo de mortalidad. Creemos que esto se puede atender por medio de legislación, pero también creemos que es un riesgo implícito de ese tipo de seguros. Hay esquemas en donde se combinan fondos de pensiones con anualidades, lo existen, pero hasta el momento sí hemos visto una disminución en la demanda de este tipo de productos que afecta al sector de vida y los va a seguir afectando mientras las tasas estén bajas. En Chile las tasas están ahorita como el 0.5%, entonces es una tasa muy, muy baja en comparación de toda Latinoamérica. El tercer punto que vemos y que es muy nuevo es el retiro de los fondos de pensiones que se aprobó derivado de la afectación económica que ha habido en las personas en el país. El proyecto de legislación decía que se puede retirar alrededor del 10% de los fondos de pensiones para quien lo necesitara. Se aprobó en el Congreso. El presidente tenía otros planes que no fueron, por motivos políticos, parece que no llegaron a completarse y se aprobó el 10%. Varias analistas y por lo que nosotros hemos visto
los fondos de pensiones son muy importantes en Chile, como son en la mayor parte del mundo. Aquí ellos tienen alrededor de 2/3 del Producto Interno Bruto en activos bajo su administración. Digamos que tienen que vender el 10% de eso para darle liquidez a las personas. Eso sería un golpe muy fuerte que hemos leído estimados que van del 7% del PIB, en donde se pondría bastante presión en la liquidez de los mercados. Ahora, el impacto que esto tendrá en las aseguradoras es que ellos también tienen esos valores en su posesión para cubrir riesgos de la naturaleza de seguros. Si de repente hay una venta de esos valores, va a bajar el precio de esos valores y el requerimiento que necesitan ya no les va a alcanzar con los activos que tienen para cubrirlos, entonces los puede dejar descalzados. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero es un factor muy importante a considerar a futuro. Y nosotros estamos contemplando estos factores en nuestra perspectiva negativa. Creemos que sí hay un esfuerzo por parte del gobierno de reactivar la economía. Creemos que macroeconómicamente existen los factores, pero está el riesgo político, están los cambios legislativos que han afectado al sistema de salud durante años pasados. También vemos los cambios en el sector de vida, en la parte de los cálculos de interés para anualidades. Y ahora vemos estos movimientos del mercado que sí se ha tomado en todas partes del mundo, se ha aprobado este tipo de retiros, o sí pueden ser muy riesgosos. Entonces, de ahí se deriva nuestra perspectiva negativa sobre el sector de seguros en Chile. Muchísimas gracias, Eli. Con mucho gusto. Les habló Liliana Báez para AMBS TV.